Bienvenidos un día más a mi canal. Es un gustazo tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien, con la mejor energía y listos para el chismecito jugoso que les tengo preparado hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, vamos a ser honestos, más extrañadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, vamos a indagar en qué ha pasado entre ellos después de esa ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto. Prepárense porque tenemos información bomba. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas con las últimas novedades del mundo del espectáculo, las series turcas que están arrasando y, por supuesto, mucho chismecito jugoso. Así que ya saben, suscríbanse. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Kerem y Hande fue un auténtico cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que, desde el primer momento, nos robó el corazón. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, como todos esperábamos, el amor floreció también en la vida real. Durante su relación, nos regalaron momentos preciosos, fotos adorables en redes sociales, viajes románticos, miradas cómplices en las alfombras rojas. Eran la pareja perfecta. Parecían destinados a estar juntos para siempre, ¿verdad? Por eso, cuando anunciaron su ruptura, fue un golpe durísimo para todos sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desolación. Nadie podía creer que el amor entre Eda y Serkan, entre Kerem y Hande, había llegado a su fin. Pero, ¿qué pasó realmente? Las razones oficiales de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo incompatibles, de presiones mediáticas. En fin, lo típico que se suele decir en estos casos. Pero, como sabemos, detrás de cada ruptura siempre hay una historia más compleja. Y hoy, mis amores, vamos a desmenuzar esa historia, a buscar las pistas ocultas entre las líneas de los comunicados y las fotos paparazzi, a analizar cada gesto y cada mirada para intentar comprender qué llevó al final de este romance que parecía sacado de un guión de telenovela. Lo cierto es que, después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. También se la ha relacionado sentimentalmente con otras personas, aunque hasta ahora ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con proyectos profesionales. Ha participado en películas internacionales y ha seguido trabajando en Turquía. Ambos, al parecer, han tratado de dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante, demostrando que, a pesar del dolor, la vida sigue. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿ha habido algún tipo de contacto entre ellos después de la ruptura? ¿Han mantenido la amistad? ¿O la relación terminó de forma definitiva? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, mis amores, en el mundo del espectáculo, las rupturas nunca son tan limpias como parecen. Siempre hay cabos sueltos, recuerdos persistentes y la posibilidad latente de un reencuentro. Durante mucho tiempo, hubo un silencio absoluto entre ellos. Ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre el otro, ni siquiera para desmentir los rumores que circulaban en la prensa. Esto, obviamente, alimentó aún más la especulación y la curiosidad de los fans. El silencio, como bien sabemos, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y en este caso, el silencio de Kerem y Hande solo sirvió para incendiar aún más la imaginación de sus seguidores, quienes se negaban a aceptar que su historia de amor había terminado para siempre. Pero en los últimos meses han surgido algunos indicios que sugieren que podría haber un acercamiento entre ellos. Sí, lo que oyen. Reencuentro bomba en el horizonte. Y no estoy hablando solo de meras especulaciones. He estado investigando, mis amores, he estado hablando con mis fuentes, he estado analizando cada detalle para traerles la información más jugosa y fiable posible. Por ejemplo, algunos fans han notado que ambos han empezado a seguirse de nuevo en Instagram. Un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie. En el mundo del espectáculo, dejar de seguir a alguien en redes sociales es una declaración de guerra, pero volver a seguirlo es un indicio de que las cosas podrían estar mejorando. Es como una tregua, un pequeño paso hacia la reconciliación. Y en el caso de Kerem y Hande, este pequeño gesto ha desatado una ola de esperanza entre sus fans.
Además, se han filtrado algunas fotos de Kerem y Ande en los mismos lugares, aunque nunca juntos. Por ejemplo, ambos han sido vistos en el mismo gimnasio, en el mismo restaurante y hasta en el mismo evento benéfico. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Demasiadas coincidencias para ser simple casualidad. Parece que el destino, o quizás una agenda muy bien coordinada, está intentando ponerlos en el mismo camino. Y aquí viene lo más jugoso. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que Kerem y Ande han estado en contacto por mensajes de texto y llamadas telefónicas. Al parecer, han estado intentando reconstruir su amistad y dejar atrás los rencores del pasado. Esto, mis amores, es una bomba. Confirmaría lo que muchos sospechábamos, que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Que han sido capaces de superar el dolor y la decepción para intentar construir una relación diferente, una relación basada en la amistad y la comprensión. Pero ojo. No nos emocionemos demasiado. No se trata de una reconciliación amorosa, al menos no por ahora. Parece que ambos están enfocados en sus carreras y no están buscando una relación seria en este momento. Ande, como dije antes, ha sido vinculada con otros galanes, aunque ninguno de estos romances ha llegado a concretarse. Kerem, por su parte, parece estar centrado en su crecimiento profesional y en explorar nuevas oportunidades en el cine y la televisión. Sin embargo, el hecho de que estén intentando ser amigos es una señal positiva. Demuestra madurez y la voluntad de dejar atrás el pasado. Y quién sabe, quizás esta amistad sea el preludio de algo más. En el amor, todo es posible. Podría haber una segunda oportunidad para Kerem y Ande en el futuro. ¿Quién sabe? En el amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Las relaciones son complejas y cambiantes. Lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad. Y en el caso de Kerem y Ande, la conexión que compartieron en Senkalkam es innegable. Esa química que traspasaba la pantalla, esa complicidad que se palpaba en cada escena, no se puede borrar fácilmente. Lo que sí sabemos es que el cariño entre ellos sigue existiendo. La química que compartieron en Senkalkam es innegable y aunque su relación no funcionó en su momento, eso no significa que no pueda haber un futuro para ellos. Quizás necesiten tiempo para crecer individualmente, para sanar las heridas del pasado y para reencontrarse en un momento más oportuno. Lo importante es que ambos estén felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Como fans, lo único que podemos hacer es apoyarles y desearles lo mejor. Y por supuesto, seguir atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Porque en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Así que ahí lo tienen, mis amores. Un resumen de lo que ha pasado entre Kerem y Ande después de su ruptura. Una historia llena de drama, rumores y esperanza. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo contándoles todo este chismecito. Para recapitular un poco, vimos cómo su relación nació en el set de Senkalkam, el impacto de su ruptura en los fans, las razones no oficiales detrás de la separación, y la posibilidad latente de un reencuentro por lo menos amistoso entre Kerem y Ande. Recordemos que no hay confirmación de una reconciliación amorosa, pero la llama de la esperanza, aunque tenue, sigue encendida. Pero profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos. Senkalkam no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química entre Kerem y Ande era tan palpable que los fans no podían evitar fantasear con que su amor traspasara la pantalla. Y cuando finalmente se hizo público su romance, fue como si un sueño se hiciera realidad. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad, y su relación fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Pero la presión mediática, las largas jornadas de trabajo y las expectativas del público pueden ser devastadoras para cualquier relación. Y en el caso de Kerem y Ande parece que estos factores contribuyeron a su ruptura. Se habló de celos, de desacuerdos sobre el rumbo de sus carreras y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Las razones oficiales de la ruptura, como suelen ser en estos casos, fueron vagas e imprecisas. Pero detrás de esas palabras se escondían seguramente una serie de problemas y desafíos que la pareja no pudo superar. Y aunque su ruptura fue un golpe duro para sus fans, también fue una lección de realismo. Que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué depara el futuro para Kerem y Ande? ¿Serán capaces de reconstruir su amistad y, quizás, dar una segunda oportunidad al amor?
Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento individual y seguir soñando con un posible reencuentro. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Y quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus teorías y sus chismecitos. ¿Han escuchado algo más que yo no sepa? Compártanlo en los comentarios. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mis amores, que el chismecito nunca muere. Cara guiño.